World Congress Colombia 2022. Ella nos va a dictar acerca de la importancia e influencia positiva de la dermacosmética en la autoestima y la autopercepción. Ella nos acompaña desde México. Ella es médica, especialista en medicina estética, regenerativa y en longevidad. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Paola. Bienvenida. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación del doctor Pedro. Es mi primera vez en este evento de CISDED. Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente del impacto positivo que pueden tener los procedimientos estéticos, no solamente en el aspecto físico, sino también en la esfera psicoemocional. Los pacientes cuando llegan a la consulta normalmente llegan con una idea de tratamientos o modificaciones que quieran hacer. Lo que más prevemos en consulta es lo que preguntan los pacientes, cómo nos vemos, cómo nos percibe la gente, y muchas veces en el staff de la clínica nosotros mencionamos que tenemos que vernos bien, lucir bien, porque al final de cuentas es lo que estamos ofreciendo en la clínica, ¿no? Un bienestar tanto físico como emocional. A veces los pacientes tienen muchísimas dudas en cuanto a los procedimientos y llegan con ciertas inseguridades que durante el proceso de la atención médica vamos viendo cómo se va fortaleciendo la autoestima, la seguridad y la autoconfianza en ellos. Para esto me voy a ir un poquito hacia atrás para recordar que las emociones, pues al final del tiempo son emociones primitivas, hay emociones positivas y emociones negativas que son tan fáciles de reconocer que por eso la industria más grande en la televisión, que es Walt Disney, utiliza precisamente los personajes para que los niños identifiquen esas emociones, puesto que a todos los que son villanos los ponen con ciertas características físicas como cejas muy arqueadas, verrugas, lunares. Como son las princesas tienen un rostro ovalado, armónico, ojos almendrados, cejitas perfectas, mejillas chapeadas. Y pues los villanos generalmente tienen alguna anomalía dermatológica, cicatrices, por ejemplo, por quemaduras, verrugas, o inclusive pueden tener ciertas deformaciones, ¿no? O malformaciones físicas. Y bueno, los conceptos de belleza van cambiando, se van modificando. También en la consulta vamos observando cómo nos van solicitando ciertas características dependiendo de lo que se encuentre en tendencia clínica. Importante reconocer las emociones que tenemos, tanto emociones positivas como emociones negativas. Desgraciadamente, emociones positivas solamente contamos con dos, que es el miedo y la felicidad. El miedo, al final de cuentas, es una emoción primitiva que también nos protege, nos alerta y activa, por ejemplo, todo el sistema de cortisol para el estado de alerta. El enojo, el disgusto y la tristeza pues se consideran los negativos. La apariencia personal va a constituir una parte importante de comprender el funcionamiento psicosocial de las personas. Incluso hay ciencias ya especializadas que estudian el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, y ahí es donde entramos un poquito en la neurolingüística combinado con la dermacosmética. Sabemos que el interior siempre va a importar, pero en el mundo actual en el que vivimos, donde se ha vuelto tan aspiracional por tendencias, por redes sociales, pues también el exterior va a importar en estos pacientes. En la actualidad, y afortunadamente y gracias al desarrollo de la medicina estética, prácticamente podemos modificar a gusto cualquier, por no decirle una malformación, pero sí ciertas correcciones que podemos hacer al rostro de las personas. Y para esto, dentro de la imagen no verbal existen 13 axiomas. De esos 13 axiomas neurolingüísticos me voy a enfocar solamente a 4. Los principales van a ser el axioma 2, que se va a entender como que el 83% de las decisiones que hacemos entran por los ojos. Normalmente nosotros vamos a tomar decisiones de lo que vemos, porque lo que vemos es lo que vamos a sentir, y a base de lo que nos hace sentir lo que estamos viendo es la decisión que vamos a tomar. El axioma 3 es ese proceso cerebral que va a decodificar los estímulos, y menciona Gordon en su estudio que ese estímulo tarda de 5 a 12 segundos para que una persona tome decisión en base a lo que ve. El axioma 4
funciona en la fórmula 85-15, es decir, el 85% de todas las decisiones de todos los que estamos aquí sentados ahorita han sido prácticamente de lo que sentimos, y lo que sentimos se regresa al axioma 2, que es lo que vemos, y lo que vemos es lo que nos va a hacer tomar esa decisión. Y les pongo este ejemplo. Si vemos esto, no vamos a, normalmente diríamos, ay, qué rico se ve. No diríamos qué rico sabe, porque ni siquiera lo estamos probando, pero podemos tomar la decisión de elegir un platillo simplemente por el aspecto que puede tener la fotografía del menú, por ejemplo. Otra cosa que pasa y que está descrito en un estudio del doctor Gordoa es precisamente también las aptitudes físicas, inclusive el tener mejor desarrollo profesional dependiendo de tu apariencia. Y esto no quiere decir que todos tenemos que estar como perfectos, pero sí influye significativamente y positivamente el cómo nos vemos, en cómo nos vamos desarrollando. Y suponiendo que estas dos personas tuvieran el mismo currículum, la misma experiencia, seguramente si llegan a una entrevista de trabajo tiene más posibilidades de quedarse el individuo que está en medio que el que está al lado. Y lo vemos sistematizado en caricaturas, lo vemos en películas, lo vemos en series de televisión. Como siempre, una mejor imagen te va a llevar también igual a unas mejores oportunidades. Y en estos antecedentes me voy hasta Darwin, en el cual empezó a hacer todo este estudio de las emociones, tanto primitivas como las emociones positivas y negativas. Y en 1960 es justamente cuando Darwin empieza a estudiar el comportamiento en animales y posteriormente en hombres, de cómo reaccionamos al lenguaje corporal. Posteriormente Duchenne, en 1862, fue el que publicó y el que dio testimonio de cómo se fueron manejando las emociones, y el estudio que él hizo fue, desde mi punto de vista, un poco agresivo, porque lo hacía haciendo electroestimulación a pacientes para ver qué músculo correspondía a cierta expresión o qué demostraba cierta movilización de los músculos faciales para demostrar ciertas expresiones. Eso está escrito en su libro de Duchenne en cuanto a la emoción y armonización facial. Ahora contamos ya con mucha bibliografía en la cual todo tiene que ver en el aspecto físico, problemas del acné, problemas de sobrepeso, problemas de alopecia, problemas de pigmentación que generan un grado de autoestima bajo e inclusive a tomar malas decisiones o aislamiento de las personas. En el caso de los adolescentes o en el caso de la mujer adulta con acné, por ejemplo es uno de los principales tratamientos que yo trato en la consulta día a día, el manejo del acné y las secuelas del acné. Ambas dejan secuelas físicas, pero también dejan secuelas emocionales. Y vemos a los pacientes, por ejemplo, los chavitos que llegan a la consulta, al principio llegan hasta con su sudadera y la gorra, tapando literalmente el rostro. Cuando tomo fotografías para llevar el expediente clínico fotográfico, normalmente los pacientes no voltean a la cámara o inclusive cierran los ojos, y posteriormente, conforme va la evolución y vamos tratando esas secuelas, me doy cuenta en las fotografías cómo la seguridad del paciente, cómo llega más desenvuelto, cómo llega mucho más descubierto inclusive de la cara, ya no se avientan el cabello a la cara o ya no traen la gorrita que les cubre, y al mismo tiempo incluso sonríen en las fotografías, ya cambia ese estado de ánimo el manejo del acné. Y este es el claro ejemplo de una paciente en el cual la primera sesión que llegó con un acné inflamatorio y con rosácea. En la primera fotografía, pues la paciente literalmente cierra los ojos. Al mes de revisión, que ya habíamos visto disminución en la parte inflamatoria y con un poquito de control en la producción seborreica, pues vemos que la paciente inclusive ya sin miedo puede ver a la cámara. Ahora, existe una relación estrecha entre la piel y las emociones. Yo siempre al paciente le digo, usted me podrá mentir, pero su piel no me miente. Yo puedo ver en su piel si usted tiene una fotoexposición, si hay un fotodaño, hay emociones que nos delatan. A veces si estamos nerviosos o si nos avergonzamos, acelera nuestra vasodilatación y nos ponemos chapeaditos. Si estamos enfermos, inclusive utilizamos la piel para determinar ciertas patologías como la ictericia, la diaforesis, inclusive la diatermia, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esa parte.
En trastornos psiquiátricos también es muy importante la evaluación de la piel, puesto que ciertos trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos pueden llegar a generar autolesiones. Por ejemplo, el uso excesivo de limpiadores como el cloro con ciertos ácidos también generan un daño en la piel, y eso también lo estamos viendo en la consulta. Dentro de la dermocosmética, el doctor anterior mencionaba que también se utiliza ya la toxina botulínica tipo A para el tratamiento, por ejemplo, del dolor crónico. Nosotros en la clínica tenemos un fisioterapeuta que hace rehabilitación o dermatofuncional, y pues yo hago la medicina estética, y estamos empezando a tratar también el manejo de contracturas crónicas, principalmente en el área del trapecio, en el área de pantorrillas, en el área de cadera y en la parte lumbar. Se utilizan de 200 hasta 500 unidades de toxina botulínica. Lo importante aquí es tener en cuenta que la toxina que se utilice sea de bajo contenido proteico. En el mercado existe una solamente. ¿Por qué? Porque la aplicación es más consecutiva. Tenemos que aplicarlo cada 3 a 4 meses o inclusive un poquito antes. Las otras toxinas botulínicas no tenemos ese camino abierto de poder aplicarlas cada 2 o 3 meses por su complejo proteico, por el peso molecular y principalmente porque nos pueden generar una inmunogenicidad en los pacientes. Entonces la toxina tipo A, que no tiene complejos proteicos, es la que podemos utilizar. Y actualmente también está autorizada por la FDA la aplicación de la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque mejora la expresión. Como mencionábamos, los axiomas cerebrales van de acuerdo a lo que el ojo ve, el cerebro empieza a reaccionar, y eso estimula el mejoramiento en los pacientes con depresión. No se quita el tratamiento farmacológico ni la psicoterapia, obviamente, pero sí se ha visto una mejoría significativa en los pacientes que tratamos también con toxina botulínica durante el tratamiento de la depresión. ¿Por qué? Porque con la toxina botulínica podemos bloquear las micro o macroexpresiones faciales, podemos mejorar esa mirada cansada, ese entrecejo que aparenta pues enojo, por ejemplo. Y siempre les digo a las niñas que trabajan conmigo, no debemos de juzgar, pero está en el cerebro primitivo de los humanos juzgar, porque al final el juzgar a una persona, juzgar una situación nos puede llegar hasta proteger, ¿no? de una situación de riesgo. Entonces no es algo que querramos evitar porque está dentro de nuestro cerebro. La amígdala cerebral está conectada y está dentro de las miles de funciones que tiene, principalmente para estarnos en un estado de alerta. Y justamente así funciona, lo que el ojo ve va hasta la amígdala cerebral, donde los axiomas empiezan a tener ese microestímulo y viene ese feedback positivo en el cual podemos identificar o una situación o una persona que nos genere seguridad, o podemos identificar una situación de riesgo o una persona que inclusive nos puede generar una mala sensación, ¿no? Ahora lo decimos, me da mala vibra, pero realmente es lo que estamos visualizando en estos pacientes. Dentro de la dermocosmética, y creo que más adelante la doctora lo va a detallar, lo que es la biorremodelación, pues afortunadamente los implantes subdérmicos reabsorbibles nos permiten modificar y tener ese envejecimiento positivo que actualmente los pacientes solicitan y que afortunadamente también son las nuevas tendencias, es decir, más o menos, realmente con menos podemos hacer más, es tener ese envejecimiento positivo en el cual no hay que modificar la estructura armónica o facial del paciente, simplemente ir reposicionando los cojinetes grasos que con el tiempo se van perdiendo, y precisamente para no tener esas micro o macro expresiones que puedan a lo mejor proyectar algo que realmente no estamos sintiendo. Vemos medicina estética bien aplicada. En la práctica clínica, en cuanto a la depresión, pues en estos pacientes podemos hacer, por ejemplo, bloqueo del músculo orbicularis y mejoramos muchísimo su expresión como de disgusto, de tristeza. Podemos inclusive bloquear el músculo DAO y con eso quitamos esa sonrisa triste con la parte de la línea de marioneta hacia abajo, y el paciente empieza a tener una evolución significativa mucho más rápida en el proceso de la depresión que solamente con la psicoterapia o con los medicamentos.
Importante en el consultorio, siempre mencionamos en cuanto a los médicos que capacitamos en la clínica, pues que las emociones no tienen que estar tampoco congeladas. Esas imágenes congeladas en los pacientes donde no había ningún tipo de expresión, donde veíamos ese efecto, como le decimos mis colegas, el efecto Botox en los pacientes, que veíamos una cara congelada y que inclusive esto todavía sigue generando miedo en la consulta y sigue generando muchos mitos en cuanto a las aplicaciones de los procedimientos estéticos. Entonces, todo el personal que trabaja en mi clínica se ha sido sometido a algún procedimiento médico estético, inclusive pues obviamente yo soy usuaria de los procedimientos, pero precisamente por eso, porque tenemos que demostrar que no se va a perder la estructura facial, que no vamos a perder las expresiones, que no va a haber una deformación de la cara. Entender la necesidad siempre de nuestro paciente. El paciente siempre llega con algo que vio en Instagram, algo que vio en Facebook, algo que la comadrita le platicó que se hizo y llegan específicamente con eso. Es muy importante en la consulta siempre escuchar, hacer una buena historia clínica, porque inclusive no solamente podemos tratar la parte estética, hemos derivado pacientes a ginecología por síndromes de ovario poliquístico, hemos derivado pacientes a reumatología por alteraciones que en la historia clínica ya no nos suenan tan normales y hay que derivarlos al especialista. Por otra parte, entender que la necesidad del paciente no siempre es lo que realmente necesita, pero siempre hay que tratar por lo menos un padecimiento de lo que el paciente quiere. En la consulta siempre les menciono, no siempre lo que ustedes quieren es lo que realmente necesitan, pero precisamente para eso están aquí, para una evaluación y para que hagamos juntos un plan de tratamiento. Porque sí, el envejecimiento sí se trata al final de cuentas. Hacer entender a los pacientes que llegan con ideas de modificar muchísimo el rostro, que pues eso no son tendencias, y si vemos hay un dismorfismo, pues también derivarlo al área psicológica. Y la evaluación de la esfera psíquica es importantísima en estos tratamientos porque podemos ver pacientes que van de médico en médico porque lo que no le hizo la doctora Roset se lo va a hacer el doctor a lo mejor de enfrente o el de al lado, pero ahí ya es la responsabilidad de cada médico saber frenar también a los pacientes. Vemos que cuando colocan malas aplicaciones podemos generar encima de esto de que ya es una persona pues como que no muy querida, genera malas expresiones, ¿no? El tener las cejas hiper levantadas son de un villano, entonces aunque a lo mejor él intente ser empático, simplemente esa expresión facial ya nos pone un freno, ya nos detiene un poco al querer generar un poquito de empatía con él. En cambio vemos a la vicepresidenta que también trae aplicación de toxina botulínica, pero que sí tiene expresión facial, tiene un rostro relajado y es mucho más empática. Si a mí me dijeran te vas a tocar compartir el cuarto con uno de ellos dos, pues obviamente yo me voy con ella, me genera más confianza. Luego, el efecto selfie de los pacientes. Vemos pacientes en mujeres adultas, el tratamiento con acné, la fotografía en la cual aquí estábamos tratando secuelas del acné y parte del acné inflamatorio con técnicas de skin quality, que inclusive la toxina botulínica se utiliza ya para tratar el acné también. Y pues la fotografía al mes de la paciente y lo que empiezan a subir en sus redes sociales, ¿no? Más seguridad en cuanto a la fotografía. Ahora, la parte regenerativa de la medicina estética también no solamente habla de la parte bonita, de la parte emocional, sino también nos llegan casos de quemaduras, principalmente en el cual intervenimos de forma positiva, primero en la parte regenerativa y posteriormente en la parte estética. Este caso fue un caso afortunadamente de mucho éxito porque empezamos a tratar el tercer día de la quemadura. Fue una quemadura por líquidos, una nena de 3 años, en el cual hicimos aplicación de ozono en bolsa, manejo de curación con ozono, aplicamos péptidos biomiméticos y al final hicimos inclusive micropunciones con despigmentantes y sustancias regenerantes para poder llegar a esa recuperación de esto a esto en un periodo de 5 meses. Entonces la paciente no lo entiende todavía porque es una nena, pero la mamá estaba extremadamente agradecida por el procedimiento porque ella tenía mucho miedo de la secuela de la quemadura en la niña. Entonces,
Positivamente también tratamos este tipo de patologías, primero con la parte regenerativa y posteriormente en la parte estética. Aquí realmente habíamos hecho ya casi todos los procedimientos, aquí fue el último tratamiento, no se alcanza a ver la imagen por la luz, pero todavía en la parte inferior había un poco de pigmentación posinflamatoria por la quemadura, y pues en esta fotografía que fue cuando ya dimos de alta a la nena prácticamente ya no había nada. Esa es la foto, ay, no se observa muy bien. Bueno, pero era la fotografía de la niña y ahí con este caso que presentamos en otro congreso de la quemadura de la nena, pues damos a entender que la medicina estética llega todavía más allá de la parte superflua, ¿no? La parte que podemos notar como simple vanidad. Influye mucho positivamente en cómo los pacientes se sienten. Igual, pacientes de 42 años que me decían, es que no me encanta cómo me veo en las fotografías y ahora me la paso tomándome selfies todo el tiempo y no modificamos la estructura facial, simplemente mejoramos el óvalo facial, quitamos peso porque aquí había un peso excesivo de rellenos aplicados anteriormente y mejoramos la armonía del rostro. Nuestros pacientes aquí vemos a veces puede haber ciertas hipoplasias o micrognatias que también tratamos con rellenos inyectables, aplicación de toxina y los pacientes después de cierto tiempo de tratamiento. Paciente con manejo de depresión, esa mirada, esa expresión cansada se quita con la toxina botulínica. Manejo de cicatrices. Vemos mucho paciente posquirúrgico y con secuelas de cirugías estéticas que al final el paciente no termina de entender que cualquier cirugía dermocosmética les va a generar una cicatriz, pero el paciente puede cicatrizar de diferentes formas o se puede complicar esa cicatriz en el proceso de rehabilitación. Y nosotros tratamos con radiofrecuencias fraccionadas y con exosomas las cicatrices y este es el tratamiento inicial y prácticamente la cicatriz no se observa para los 3 meses después de 3 sesiones de tratamiento. Igual, pacientes jóvenes que llegan con secuelas en la piel, ciertos grados de elastosis, cierta flacidez, pacientes jóvenes, este caso es una paciente de 28 años que tuvo un embarazo en el cual aumentó casi 30 kilos y esta evolución de aquí acá fue en 1 mes y medio. Tratamiento de medicina estética sin ser invasivos porque es una paciente que no tiene paridad satisfecha, todavía quiere tener otro bebé, entonces no hay necesidad de hacer un procedimiento quirúrgico, pero esto es lo más bonito que a mí me deja la profesión. Esto, el que los pacientes me escriban sus comentarios, me digan que se sienten bien, que están muy contentos, que se sienten mucho más seguros, inclusive en la consulta primero vemos que ya con este tipo de ropa interior que es como un tipo calzón con fajita y para las siguientes revisiones ya llega con otro tipo de ropa interior, la paciente se empieza a sentir mucho más segura de su cuerpo, mucho más segura de ponerse a lo mejor un vestido más ajustado o inclusive ponerse un traje de baño. Esto es lo más padre de todo lo que yo hago de la medicina estética, el beneficio de mis pacientes, la satisfacción que ellos tienen en cuanto a la calidad de su piel. En la clínica nosotros nos enfocamos a educar al paciente, en decirles que tienen que mejorar sus hábitos, que tienen que empezar a cuidar la piel, que tienen que hacerse los procedimientos de forma rutinaria, pero sin llegar a un exceso. ¿Para qué? Para que puedan notar precisamente ese tipo de mejorías. Igual, me mandan por WhatsApp sus fotografías mencionándome que la gente les dice que se ven mucho mejor, que no se nota que se hayan hecho algún procedimiento, pero que simplemente la curiosidad de los familiares es de que, o sea, te ves muy bien, te ves mucho más descansado, te ves mucho más relajado, te ves mucho más contento, ¿no? Y igual, ay, perdón. Manejo de cicatrices. Este paciente es un paciente que sometió a una cirugía de corazón y cual la cicatriz pues quedó un poco hipertrófica y empezó a dejar de usar camisas abiertas de la zona del escote
Y con él es un paciente ya muy grande, 84 años, en el cual me permitió tratar con un protocolo la mitad de la cicatriz y la otra mitad de la cicatriz no la tratamos. Por lo tanto, esto es lo que no trabajamos y esta es la cicatriz que trabajamos. Prácticamente no se observa. Obviamente después trabajamos la otra parte, era solamente para documentarlo y tener la fotografía, pero vemos la mejoría. La cicatriz, pues aquí apenas si se alcanza a percibir y esta es la cicatriz que estamos trabajando todavía. Esto, que las pacientes se sientan contentas, se sientan bonitas, se sientan mucho más seguras, y no nada más pacientes mujeres, porque también ya afortunadamente aumenta el número de pacientes hombres que se empiezan a preocupar por verse bien, por atenderse. Pero esto precisamente es la seguridad que dan este tipo de tratamientos, el verse, el sentirse bien, el ver una calidad de piel mucho mejor, el que inclusive empiecen a recibir comentarios positivos de la gente que está alrededor de ellos en cuanto a su aspecto físico. Entonces la medicina estética está pues estrechamente relacionada no solo con la parte de la vanidad, sino hay un estudio que estamos realizando, todavía no lo terminamos, no lo concluimos, pero es prácticamente lo que estamos haciendo en 1000 pacientes. Estamos haciendo ciertos cuestionarios psiquiátricos en los cuales estamos viendo la mejoría psicoemocional antes, durante y después de un procedimiento médico estético. Estamos tratando principalmente acné, rosácea, pigmentaciones y sobrepeso. Son los temas que vamos a tratar en la publicación. Logramos mejorar y corregir ciertos aspectos físicos en cuanto a calidad de piel, pero eso va más allá de solamente mejorarle las secuelas del acné a un paciente, es mejorar su seguridad, aumentar su autoconfianza, y eso va a influir positivamente en cualquier papel de su vida, porque va a llegar con mucho más seguridad a una entrevista de trabajo, va a llegar con mucha más seguridad, a lo mejor a tratar de tener una pareja con mucha más seguridad en todos los aspectos sociales. Y mencionar siempre que el envejecimiento tiene que ser positivo, que no va a haber esa deformación de cara. Todo mundo en mi consulta principalmente, el miedo principal es quedar con deformidad o que queden, siempre me mencionan a Lin May. No sé si la conozcan, pero en México es muy conocida. ¿Por qué? Porque pues hubo malos procedimientos y hay deformidad en su cara. Entonces siempre es como un referente de los pacientes, pero no voy a quedar como Lin May. Entonces mostrar los antes y después de los pacientes, inclusive pues de todo el personal que trabaja conmigo, que también se realiza procedimientos. Pues cuando les digo, mira, pues esta chica de las que trabajan conmigo trae un relleno de labios, es que no se le nota, ese es el chiste, estar inyectado, pero que no se note que estás inyectado. Y bueno, visitar México, los invito a mi bello país, a que vayan pronto. Muchísimas gracias, esos son mis contactos, les agradezco mucho su atención y su tiempo. CISDED,